entre otras cosas, este año se fue volando, o sea, de verdad que me parece increíble que ya estemos noviembre, diciembre, o sea, ya estamos en noviembre, diciembre. Estaba programado para el 26 de noviembre, bueno, lo voy a dejar para entrega el 9 de diciembre, ¿ya? Por la fecha me resulta sobre todo el abordaje de contenidos y como es la segunda nota y muy seguramente va a entrar a definir, yo espero que sea así, de verdad, no espero otra cosa. Mm, la exhibición, en este caso, pues quiero darle como cabida a la presentación el 9 de diciembre. De todas maneras, la presentación del trabajo, y eso es una cuestión que yo debo hacerla este fin de semana sí o sí, debo entregarles la rúbrica con la cual se va a evaluar tanto el trabajo escrito como la presentación oral. No vamos a alcanzar, por lo extenso del programa, hacer estas presentaciones de manera sincrónica, es decir, hacerlas en clase, sino que va a tocar, por supuesto, hacerlas vía sincrónica. Ustedes van a tener que grabarse y van a tener que sustentar sus trabajos con los lineamientos que, por supuesto, yo les voy a dar. Entendiendo que todavía, inclusive, estaríamos a puertas de casi un mes, debe existir, por supuesto, una preparación acorde. Ustedes me envían el link a donde yo me puedo remitir para, por supuesto, observar la sustentación. De tal manera que toda esa semana, la del 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, sea en lo particular para mí el proceder a calificarlos y yo creo que ya a esa instancia ya tendríamos, digamos, la nota o la segunda nota que con toda seguridad hay una alta posibilidad de que pueda arrojar la exhibición de la mayoría. ¿Ya? Eso quería decirles, como para también 26 de noviembre, tengo que admitir que, claro, cuando empecé el módulo se veía lejos, pero me es más útil en cuanto al abordaje de contenido, reitero, esa fecha de diciembre. Y creo que también para ustedes les puede ser más útil aún, entendiendo que el plazo para la realización y ejecución del mismo ha sido muy amplio. Por favor, también un segundo aviso publicitario. No dejen todo para última hora. No es un trabajo menor, es un trabajo que requiere mucho análisis. Voy a ser muy rigurosa, perdón, perdón, las disculpas del caso. Y realmente no lo dejen todo para última hora, han tenido el suficiente tiempo. Háganme las preguntas de rigor. Reconozco que en estos 2, 3 días no he visto el correo, pero yo siempre observo el correo. Está Manuel, que Manuel también es un canal de comunicación para con mi persona, así que no duden en hacer las preguntas, interrogantes, sobre todo cómo se quiere redireccionar o visionar determinada pregunta. Ya, entonces, esa es la invitación que hago, la que dejo puesta para los efectos que nos ameritan el día 9 de diciembre, que sería miércoles, a efecto de que esa semana yo también pueda hacer retroalimentación, es decir, la semana del 10, 11, 12 de diciembre y ya tener para esa instancia las calificaciones, que es como la pretensión que tengo. Espero que de verdad la programación se me cumpla. Bueno, sin mayor dilación, muy buenos días a todos. Yo los voy a contextualizar para efectos de que nos pongamos en materia rápidamente. Nosotros estamos abordando y ya concluyendo la segunda unidad, y la segunda unidad tenía dos estructuras puntuales, y era conocer cuáles habían sido, digamos, en nuestro tiempo, claramente, las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos puntualmente en Chile. Si esta materia tuviese un poco más de tiempo, no les voy a negar que hubiéramos hecho una ronda o un paseo por la gran mayoría de las violaciones sistemáticas de derechos humanos a nivel global. Porque claramente, si bien hemos puntualizado en que Chile fue una de las dictaduras más largas o más extensas en cuanto a tiempo, y eso en la medida en que el tiempo, en este caso, favoreció el desmedro de los derechos humanos o el sesgo o el incumplimiento de los mismos, no quiere decir por ello que haya sido la única, ¿ya? Entonces, claramente,
digamos, por eso yo siempre les digo, miren, está la sesión asincrónica y están también lecturas de soporte que les van a ser de mucha utilidad para que ustedes también puedan contextualizar. Ni qué decir, por supuesto, de nuestro gran episodio a nivel global, que fue la razón por la cual nos va a abordar el tema del día de hoy, que es la justicia transicional, y fue el holocausto nazi. En razón de ello, como ya ustedes sabrán, los tribunales de Nuremberg fueron creados especialmente para juzgar, primero, para investigar y juzgar a los perpetradores, en este caso a los funcionarios pertenecientes al régimen del Tercer Reich, y que de una u otra manera fueron los directos protagonistas, si estuviéramos hablando dentro del contexto del derecho penal, coautores de uno de los genocidios, más presentes hoy por hoy. Ya, y digamos que a partir de ahí hay una suerte de remembranza, ya sea de dimensión macro o dimensión mínima, pero que de una u otra manera no se le puede restar, que son violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En tratándose de que nuestro curso está focalizado en toda la órbita chilena, pues claramente no nos podemos desfocalizar de ella. Pero la invitación también está hecha para los efectos que les estoy comentando, de tal manera que no perdamos tampoco de vista el contexto internacional que amerita este módulo como tal. Hay un tercer aviso publicitario, ahora que, disculpen que cambie tan abruptamente y me incorpore nuevamente al tema. Hay una persona que no me presentó prueba. Bueno, yo suelo ser muy rigurosa con las extemporaneidades. Extemporaneidad. Hoy estoy con las palabras largas, complejas. Fuese posible, si se pueden contactar conmigo para efectos de en qué fecha podemos realizar esa prueba como tal. Gracias, señorita. Hola, señorita. Soy Mónica Uriza. Soy una de las personas tasadas. La verdad es que tengo certificado laboral y estuve con algunos problemas de salud, pero ahora les comentaba ayer a mis compañeros, estoy con vacaciones, entonces pretendo aprovechar estas semanas para ponerme al día en mis estudios. Así Perfecto, que seré una de las personas que voy a hablarla. Muy bien, espero tu correíto para efectos de, ya que me comentas la situación, para efectos de hacer una recapitulación y ver qué fecha podemos situar de tal manera que puedas presentar la prueba, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, señorita. Ya, bueno, entonces eso para entrar en materia, ya, y rápidamente, disculpen que me incorpore nuevamente, pero a veces no puedo dejar de manifestar las informaciones que tenemos pendientes porque es nuestro único espacio. Bueno, entonces, entendiendo este contexto, vamos a hablar de esta segunda parte que comprende la unidad número 2 y es justamente la justicia transicional. Para muchos de los que estamos aquí, dirán, profesora, pero ¿cuál justicia transicional? Si aquí en Chile al final no funcionó, lamentablemente no funcionó, pero ese era el fin y en algún momento yo esperaría que de verdad conforme a los compromisos y a los pactos internacionales que tenemos suscritos, en este caso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica y que empezó a entrar en vigencia en Chile en el año de 1990, entendiendo que todos estos instrumentos, que todo el sistema de protección y que todos los instrumentos de protección, llámense tratados, empezaron, por supuesto, a entrar en vigencia posteriori a la dictadura como tal. Nuestro próximo tema va a ser exactamente ese. Vamos ya a abordar la unidad número 3. Obviamente también es uno de los grandes corazones de los módulos de derechos humanos, porque no nos podemos ir de este módulo sin saber exactamente cuáles son los sistemas, es decir, cuáles son los órganos existentes para proteger los derechos humanos y, por supuesto, cuáles son los instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, nos estamos refiriendo a tratados. Casi que la justicia transicional viene a ser el cuestionamiento o el lobby frente a este sistema organizacional existente para proteger los derechos humanos. Entonces, ese es el tema que nos aborda hoy. Vamos a mirar lo que es básico para la justicia transicional
y para efecto de que ustedes puedan situarse exactamente cuál era el enfoque que se le pretendía dar y que lamentablemente, porque las justicias transicionales son políticas de Estado, ¿ya? Y que lamentablemente, tengo que decirlo con mucho respeto, en el caso de Chile, pareciese que ningún gobierno se apersonó verdaderamente de hacer justicia. Cuando se habla de justicia transicional, se habla de un tipo de creación de jurisdicción especial para investigar y juzgar solamente o puntualmente una suerte de hechos punibles que fueron lesivos o constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Y que en virtud del diálogo, de la cooperación, del acuerdo, del restablecimiento, de la reparación integral y simbólica, los estados consensan una suerte de penalidades o dosificaciones punitivas para efecto de que se sacrifique, tengo que decirlo también con mucho respeto, se sacrifique un poco la penalidad o la condena punitiva respecto de estos hechos atroces, pero que también se dé lugar a una de las grandes estructuras o elementos que tiene la justicia transicional, como es la reparación y la restitución. Nadie le va a devolver ni el cadáver ni el cuerpo a una determinada familia, pero volvemos al mismo punto, y es cuántas familias hoy por hoy, al pleno siglo XXI, no tienen la claridad de dónde están sus seres queridos o sus familiares, ¿ya? Entonces, a veces basta solamente con sepultar unas piezas óseas que dícense, conforme a examen de ADN, dícense puedan ser, por supuesto, el cuerpo de ese familiar, y a veces solamente eso basta. Y claramente la justicia transicional es un pendiente que tiene Chile frente a los derechos humanos. Por ello, vamos a permitirme compartir diapo. Pasa el tiempo muy rápido, de verdad. Para efectos, voy a dejar de compartir pantalla para los efectos de que se puedan concentrar, por supuesto, en la presentación diapositiva. Yo espero alcanzar, de verdad, porque tengo una pequeña presentación de Claudio Nach, así que esperemos que mis tiempos me sean muy gratos. Vamos a ver. Ahí está cargando. Esperemos que cargue lo más rápido posible. Bueno, aquí tenemos justamente la temática de justicia transicional, que casi que lo hubiese titulado como un pendiente del Estado chileno con los derechos humanos, pero no quise ser tan reiterativa. No solamente Chile está a la deuda de estos derechos, ¿no? Pero digamos que nuestra órbita radica justamente en entender que nos corresponde analizar a Chile desde todo su proceder, sobre todo cuando llegase este gobierno militar, que de una u otra manera son los gestores de las fracturas que tiene el Estado chileno en materia de derechos humanos. Y claramente, antes de hablar de justicia transicional, entendiéndose con la definición de la misma, yo también quiero hacer como esta breve introducción para no quedarme sin elementos en nuestra sesión. Y es que, a ver, el proceso transicional en Chile tuvo como sus primeros pinitos, o sea, hubo la intención, bueno, claramente a la creación de las comisiones VALEC y de las comisiones RETIC, que tienen, digamos, los mismos nombres de sus respectivos impulsores. Claramente eso es justicia transicional. Buscar la manera, buscar un diálogo. Por eso la frase tan célebre de Patricio Elwin, justicia en la medida de lo posible, mediando, por supuesto, la famosa ley de amnistía, que todavía está vigente y que claramente truncaba o ya de una u otra manera visualizaba
lo que era o lo que podía ser una justicia de carácter especial. Para muchos, y esto claramente yo se los digo por experiencia propia, yo les comenté a ustedes que el tiempo que yo fui fiscal especializada en derechos humanos, nosotros estuvimos por muchos países a donde se había dado violaciones sistemáticas de derechos humanos en aras de una capacitación que estábamos al marco de un programa con la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos, en virtud de que es uno de los países que tiene multiplicidad de acuerdos de cooperación con esta materia, también estaba focalizada mucho a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio que se iba a dar en Colombia. Entonces, hacía parte de los complementos que o de las estancias, era una forma de pasantías que debíamos realizar, por supuesto, una de esas en Estados Unidos, y una de esas tantas fue en Santiago de Chile, a través o con la CEPAL, quien fue quien nos capacitó, y claramente, claro, la justicia transicional empieza solamente hasta el año de 1990 y eso tiene su razón lógica de ser, no hace falta ni ser abogado ni ser ningún especialista para poder evidenciar que ello fuese así, entendiendo que en el marco de un proceso dictatorial las justicias especiales no existen o la justicia, para hacer justicia en materia de derechos humanos tampoco existe, porque en los procesos dictatoriales es una tendencia, eso también lo vemos cuando estuvo Franco en España, cuando estuvo Videla en Argentina y por supuesto con Pinochet, ellos justifican, es una tendencia, así como las tendencias o los trending, es una tendencia de justificar cada una de las praxis en pro y para de este exterminio, que es una de las prácticas más recurrentes en materia de derechos humanos y que claramente ya hoy por hoy con el crecimiento que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, son constitutivos de lo que hoy podemos llamar crímenes de lesa humanidad. Y son crímenes de lesa humanidad porque afectan a la población civil de tal manera permanente, perenne en el tiempo y afecta a un conglomerado de la sociedad civil, o sea, o a muchas personas pertenecientes a la sociedad civil. El crimen de lesa humanidad es un crimen de amplio espectro, es un crimen, es un crimen de amplio espectro, es un crimen que tiene una suerte de características, ya lo vamos a ver, porque es como uno de los grandes elementos también en los cuales se focaliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, la Corte Penal Internacional. Yo espero que cuando hable de los órganos que son los pertenecientes al sistema de protección de derechos humanos, yo espero de verdad que podamos hablar del caso de Maduro que está denunciado ante la CPI y esa es una de las grandes razones por la que él debe estar, perdónenme si soy muy escueta en mis palabras, rezando para seguir siendo presidente de Venezuela porque el hecho de ser presidente le genera a ellos un tipo de fuero constitucional. Entonces, mientras ello suceda o mientras ello esté presente, no pueden ser investigados o juzgados por una cuestión que también se llama el principio de autodeterminación de los pueblos y un principio de soberanía implícita. Pero una vez ellos dejan de ser presidentes, es como si se quitaran la investidura y claramente da lugar a ser juzgados, perdón, a ser investigados y juzgados. No como cualquier cristiano, pero sí ya con una persona que no posee fuero constitucional, porque él obviamente va a responder por una suerte de acciones en las cuales él fue el representante legal del Estado como tal. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. El proceso de transición en Chile inicia en los años de 1990 y se caracteriza por supuesto, primariamente con el establecimiento de las famosas comisiones de la verdad. Las mismas, que ya las conocemos, Valek y Rettig, Valek 1 y 2, las mismas fueron relevantes, si me permiten el término, para evidenciar claramente los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y que en democracia, inclusive, por supuesto, muchas personas todavía, inclusive al sol de hoy, parece mentira, todavía al sol de hoy siguen negando o justificando. Pero claramente la comisión de esos hechos punibles de amplio espectro sigue siendo una deuda hoy por hoy
hoy por hoy que Chile no ha saldado, ¿ya? Entonces, para hablar como manera de antecedentes, la transición que sucedió en Chile se caracterizó por esta frase que dijo Patricio Aylwin, justicia en la medida de lo posible, pero también fue un proceso condicionado a hablar de verdad sin una verdadera justicia de fondo. Bueno, esa es la razón por la cual Punta Peuco nos recuerda todos los días ello, ¿no? En primer lugar, claramente por los condicionamientos que tenía el sistema político y social. Recuerden ustedes que producto de lo que estamos viviendo hoy por hoy, que es el proceso constituyente y que es lo que se ha denominado, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado a profesores como Fernando Atria, como Francisco Zúñiga, como el mismo Claudio Nach, como el mismo Salvador Milaleo, que hablan de los famosos enclaves o cerrojos que tiene la Carta Política y que afortunadamente, con todo y lo precario que pudo haber sido la reforma constitucional del año 2005, bajo la administración del presidente Lagos, de una u otra manera nos dio la posibilidad de lo que hoy, bueno, hace 15, 20 días ya, como pasa el tiempo, más 20 días, pues pudimos realizar o pudimos vivir. Pero claramente el sistema político y social era muy complejo para la época en que la dictadura, digamos, se cierra o desaparece. No sé si todavía podemos decir con plena certeza que las dictaduras han desaparecido, pero digamos, hay lugar a esta transición y claramente la realidad política y social que se pudiera visualizar en democracia era muy compleja. ¿Por qué razón, profesora? Primero, desde el plano constitucional, por los altos quórum que se requerían para poder modificar en algún momento la constitución política, y eso gracias a la herencia del señor Jaime Guzmán. Segundo, aun cuando suene muy inocuo o innecesario decirlo, la presencia de otros elementos como los famosos senadores designados y el sistema electoral que también hacía que de una u otra manera fuesen estos enclaves o metacerrojos que tenía la constitución política como una base para el hecho de hacer justicia transicional, entendiendo que esta también es una política de Estado. Todo tiene que estar muy coordinado y muy concatenado con la carta política. Y claramente la carta política no nos era afable o amigable para lo que nosotros pretendíamos evidenciar. Y segundo, el segundo elemento que es el que de una u otra manera, miren, yo no estoy en desacuerdo con la ley de amnistía. Si yo me traslado, y es un poco de lástima, no sé si me lo permitan bajo sesión asincrónica, porque obviamente mi foco hoy por hoy es Chile, pero yo viví todo el proceso del conflicto armado interno en Colombia y de la implementación de la justicia transicional, y que claramente nos permitió como fiscales, en mi caso puntual, que al final terminé cumpliendo funciones de fiscal asesora para las políticas de reintegración y cooperación de los desertores de la FARC o de aquellas personas que iban a reincorporarse a la vida civil. No fue un proceso laxo o flexible, fue un proceso muy complejo que tuvo muchos ires y venires. Entonces, no en tratándose de nuestro foco el día de hoy, si me lo permiten, también podemos hacer ese rango comparativo, porque no sé si sea el proceso más exitoso, no quiero tampoco pecar de, de poco humilde o de ciega frente a ciertos hechos que hoy por hoy la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue el órgano que se creó para materializar la justicia transicional en Colombia, no es tan efectiva como uno pensase que pudiese ser. Pero como les digo, no hace parte del resorte del día de hoy, pero la idea es que ustedes también tengan rangos de comparación para los efectos que amerita el módulo, que es eso, el contexto internacional. Y claramente la ley de amnistía viene a suplir en cierta manera lo que pudiese ser un consorcio o un acuerdo promulgada, por supuesto, durante la dictadura cívico-militar
liderada por el señor Pinochet, y que de una u otra manera imponía a los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad una suerte de exoneración de aquellos que participaron en los mismos. Pese a lo anterior, lamentablemente los procesos de verdad se llevaron a cabo con cierta lentitud, pero a la vez también con un mediano éxito. Ahí es donde la justicia en lo mediado de lo posible, ¿no? O en lo posible. Por lo menos significó de una u otra manera dar a conocer lo que estuvo oculto durante 17 años, ¿ya? Y eso ya era un avance, sobre todo eso es como, perdónenme la comparación, si es odiosa, pero eso es como cuando entre familias, que en todas las familias hay conflictos, si tenemos un conflicto a las 8:43 y no podemos pretender que a las 8:44 estemos todos contentos y felices, ¿ya? Porque claramente ya se presentó un conflicto que ha marcado y que ha rupturado la relación comunicacional. Pues bien, lo mismo pasó exactamente. Imagínense ustedes, y esto siempre no es con la intención de recabar una herida, que yo entiendo que inclusive pudiese, de los que estamos aquí presentes, en el caso puntual de ustedes, hasta puedan tener familiares que vivieron el episodio dictatorial. Y eso de una u otra manera es una herida que está abierta. Entonces, el decreto ley número 2191, que es el que más se conoce como la ley de amnistía, ese decreto casi que fue dictado con una suerte de previendo lo que claramente iba a suceder. ¿Ya? Profesora, explíquese mejor. Cuando uno evalúa en derecho penal si hubo dolo, si hubo actos preparativos de la comisión del delito, por supuesto estos actos preparativos, la persona que llegó a Francia, la persona que maquinó, elaboró la bomba o el artefacto explosivo, la persona que maquinó durante muchos días, arribó al metro, observó las rutas, observó qué estación pudiese ser la más impactante para un artefacto explosivo. Son actos preparativos, son actos que se hacen con conciencia, ¿ya? No hay una exoneración culposa o exoneración negligente o exoneración imprudente. Ya no hay una exoneración imprudente o negligente que de una u otra manera nos haga pensar que este hecho sucedió de manera imprevista, no. Los actos preparativos, de hecho, en la comisión de un hecho punible, nos hacen pensar que hay dolo, hay una intención de causar daño, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede con esta ley de amnistía. Con esta ley de amnistía, la cual fue dictada en el mes de abril, se me escapa en este momento la fecha, de 1978, casi que con una antelación nefasta, mortoria, de todo lo que devenía frente a la caravana de la muerte, frente a la operación Plan Cóndor, frente al asesinato de Orlando Letelier, frente al atentado de Leyton, frente al asesinato del general Prats, frente a los hallazgos de Lonquén, frente a los hallazgos de Pisagua. O sea, muchos hechos estaban casi que predestinados a suceder y en el marco de esta ley de amnistía pudiese buscar una suerte de alero o paraguas o una suerte de beneplácito para que no fuesen, por supuesto, juzgados estos crímenes de lesa humanidad. Esta ley significó que claramente todas las personas implicadas en estos actos delictivos en calidad de autores
en calidad de cómplices, en calidad de encubridores, que ya hoy por hoy la figura del encubridor no es una tesis en el margen del derecho penal moderno, ¿no? Hay todavía muchos fiscales que la utilizan, pero claramente ya es una tesis que está un poco revaluada. Cometido justamente entre el 11 de marzo entre el 11 de septiembre, perdón, de 1973 hasta el año de 1978, y que claramente no podían, no podían, no podían ser procesados. Esta ley de amnistía después también tuvo una modificación extendiendo el plazo. No podían ser procesados, así de sencillo, por efectos o por consideraciones de política de Estado. Entonces, claro, de una u otra manera, en este periodo que inicialmente estamos hablando, fue a donde más se recrudecieron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esto fue una suerte, no nos digamos mentiras, fue una suerte de estrategia jurídica que la dictadura implementó para obstaculizar, obviamente, todo lo que a posteriori, en el marco de una justicia transicional, implica, como algo tan básico que es la remoción de los cuerpos, en este caso de las fosas, y por supuesto el análisis a través de los pericias científicas para efectos de distinguir quiénes son verdaderamente aquellas personas que se hallan en las mismas, ¿no? Mucho también se dijo que la conformación de la ley de amnistía o la formación de la misma fue una especie de silencio de las Fuerzas Armadas respecto a la categorización de estos crímenes y claramente el destino que pudieron haber tenido estos ejecutados y detenidos desaparecidos hoy por hoy, ¿no? Que también tengo que decirlo, en el marco de derechos humanos, el concepto de detenido desaparecido es un término que se suele utilizar solamente en Chile, porque hoy por hoy hablamos de desaparición forzada, ¿ya? Que es lo mismo que se habla en el caso de México, que hoy por hoy también México quizás no puede estar en una dictadura, pero sí está inmersa en una violación sistemática de derechos humanos. Y es el famoso caso de Ayotzinapa. Entonces, claramente, aquí también hay otros elementos, por eso Chile fue uno de los ejemplos que pudiese sernos útil cuando nosotros también pretendíamos constituir la justicia transicional en torno a la guerrilla, hoy conocida como FARC, hoy partido político, claramente. Bueno, no podemos obviar el rol de encubridor, y aquí sí permítanme el término, o el rol permisivo que tuvo el Poder Judicial, tanto en dictadura como en gran parte del periodo transicional. El reconocimiento de la ley de amnistía tuvo también un impacto en los tribunales que muchos se declararon incompetentes frente a las denuncias recibidas por violaciones a los derechos humanos, trasladándolas, ¿no? Transfiriéndolas por competencia. O sea, qué increíble. Si los crímenes de lesa humanidad son competencia de las jurisdicciones ordinarias, jamás pudiesen ser jurisdicción de las competencias militares o de las competencias de potestades de la justicia militar. Pero bueno, estas denuncias se declararon incompetentes. Miren, a veces es muy difícil entenderlo, porque de verdad uno no comprende cómo el Poder Judicial se surtió a beneplácito y a servicio de la dictadura. Y claramente yo creo que muchos pensarían, si no lo hago me matan. Pudiese ser, como también sucedió muchas veces en Colombia, no en el marco de una dictadura, pero sí en el marco de un conflicto de Estado. Y obviamente cuando tenemos un conflicto entre que viola la seguridad pública estatal, en el caso de la presencia de un narcotraficante como fue Pablo Escobar, y el Estado, aquí era otro tipo de lucha, a donde cada juez que se negara a no clausurar o archivar el proceso en el cual estuviera imputado Pablo Escobar, era un juez que era asesinado. Entonces yo creo que aquí también hubo la misma sensación de miedo durante mucho tiempo, pero
Pero eso dice mucho también del sistema judicial en su momento y claramente todavía estamos pagando las secuelas de ello. Entonces yo se los digo como abogada, es imposible pensar casi que esto es una acción violatoria de la ley, que declararse incompetente o que la incompetencia predicase de que un crimen de lesa humanidad fuese competencia de la justicia militar es totalmente equivocado. Ya la justicia militar tiene como competencia el estudio de las investigaciones en el marco del servicio como tal, o de la guerra, o de crisis o episodios que marcan, por supuesto, el ejercicio, el rol de alguna de las fuerzas, llámese ejército, armada o fuerza aérea, ¿no? Claramente la competencia aquí, en tratándose de que son crímenes de lesa humanidad o violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la Corte Interamericana ha reiterado en mucha jurisprudencia de que inclusive no existiendo justicia especial o transicional, claramente nos vamos a la jurisdicción ordinaria. Por ende, era la Corte Suprema la competente para ello. Y esto, claro, ya en democracia todavía existían jueces muy temerosos, muy lentos, muy postergados frente al estudio de las violaciones de los derechos humanos y en muchos casos dejaban que los mismos prescribiesen. Recuerden que todavía en el año de 1990 Pinochet existía y existía, imagínense una persona que después de 17 años tiene el poder. Ese poder no desaparece, así como así. Uno de los grandes consorcios o acuerdos que realizó Patricio Aylwin fue dejarlo en la instancia de la comandancia del ejército. Crasos errores también, pero son los sacrificios o consensos que se deben realizar en el marco de la justicia transicional o de la justicia especial. De todas maneras, ya solo hasta el año 2000, o sea, casi 8 años después, 1998, 1999, la Corte Suprema tiene una suerte de cambio de interpretación frente a la vulneración de los derechos humanos. La ley de amnistía se debe entender como inaplicable. Esto en tratándose de que ya estaba la suscripción de los pactos internacionales o de, en este caso, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que claramente no cumplir con la convención resultaba o era un desafío o era una acción desafiante por parte del Estado y, por supuesto, predicable de incumplir los compromisos ya establecidos como Estado, ¿no? Como Estado de Chile. Claramente todo esto también se activa con el dictamen de la orden de captura de Baltasar Garzón, Augusto Pinochet, en Londres en el año de 1999 y se abre, por supuesto, ya una situación de diálogo social un poco más coherente, incluidos los militares, para que exista un reconocimiento de estos ilícitos y las medidas que se van a implementar, pero sobre todo en tratándose de que la justicia transicional, reitero, una de las más grandes satisfacciones que busca la misma es el paradero, el destino de esos detenidos desaparecidos en un momento dado. Y es aquí cuando yo puedo decirles que lamentablemente aquí los resultados no fueron los más esperados respecto a la entrega de estos cuerpos o a la entrega de estas fosas, entendiendo que también todo lo que ha precedido a esta justicia transicional, el famoso pacto o silencio de las Fuerzas Armadas, y que de una u otra manera la veracidad 100% de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile o durante el proceso dictatorial no ha sido saldada verdaderamente. Entonces es una de las grandes deudas, reitero, que tiene el Estado chileno para con las víctimas de los desaparecidos forzosamente en la dictadura en Chile. Pero vamos a lo que nos concierne. ¿Qué entendemos por justicia transicional? Y la justicia transicional es una rama de los derechos humanos con enfoque pluridisciplinario, o sea, todas las aristas, integral y holístico. Ya vamos a ver por qué tiene un enfoque holístico. Sus métodos y su marco teórico suelen entrarse principalmente en los desafíos planteados por las transiciones a la democracia, como ocurre en el caso colombiano, por supuesto. Esta es una presentación que yo hice en su momento cuando era fiscal y por supuesto tenemos que también tratar directamente
con las unidades de justicia transicional, pero el concepto es de carácter internacional, por ello me tomé también la ligereza de traerlo a incorporación en contextos de graves violaciones de los derechos humanos que dan lugar a las transformaciones políticas y sociales. Y eso fue evidentemente lo que sucediese en Chile. Entonces, en contextos de sociedades con altos niveles de desigualdad y exclusión social, no solamente, reitero, en este caso en Colombia, sino también en Chile, recuerden ustedes que también bien se justifica mucho el proceso dictatorial, pero también para ese entonces había muchos sectores excluidos socialmente, empezando por la exclusión de los partidos o la desaparición de los partidos, arraigándose la conformación de un partido ultraderechista. Eso de una u otra manera es atentatorio contra las bases institucionales de cualquier Estado como tal. La justicia transicional termina por asumir una tarea que es bastante engorrosa y bastante tediosa, y es buscar o convertirse en un mecanismo que pueda satisfacer los derechos de verdad, justicia y reparación. Y en tratándose de satisfacer estos tres elementos, recomponer el tejido social dañado. Y claramente ese tejido social hay que irlo cerrando. Imaginémonos una costura que está abierta y ustedes están cosiendo el cierre para ello, ¿ya? Y sobre todo que suele suceder en estados o en países a donde ha existido un quiebre institucional de tal magnitud, que obviamente la restitución o el restablecimiento de los mismos no pasa de un día para otro, ¿ya? Entonces, ese es como el concepto que pudiésemos evidenciar de justicia transicional como tal. Aproximación al concepto, a la noción conceptual e histórica. A mediados de los 90, y por eso yo también digo, no solamente en el caso de Colombia, sino también en el caso de Chile, yo pudiese decir en el caso de Chile, inclusive a principios de los años 90, que inclusive es una de las primeras etapas, 1990-1998, cuando inicia el gobierno democrático o de transición de Patricio Aylwin y finaliza, por supuesto, con el arresto de Pinochet, claramente queda esa sensación de que hubo un proceso de verdad sin justicia, pero principalmente relacionado con la Comisión Rettig, y que de una u otra manera se esperasen, por supuesto, medidas más férreas, más sólidas, en torno a las comisiones de los desaparecidos y de los torturados, ¿no? Pero sin embargo hay acciones lábiles o iniciales que hacen que, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza el Museo de Solidaridad de Salvador Allende, que fue aperturado en 1991, monumentos en memoria de Salvador Allende, que empezaron a partir de 1993, 1994. Las partidas presupuestarias por parte ya del Ministerio del Interior de la época en torno a las memorias de los detenidos y desaparecidos y ejecutados políticos en el cementerio general, la aprobación también de un decreto ley para la expropiación del recinto, se me escapa, Parque por la Paz, Villa Grimaldi, y su consecuente, por supuesto, reapropiación. Esto también sucedió mucho en el año de 1994. Otro relacionado, el Monumento Histórico Nacional de Hornos de Lonquén, que sabemos que fueron una de las últimas apariciones en cuanto a fosas. Y si bien durante este periodo el Poder Judicial aplicó mayoritariamente la ley de amnistía, hay casos de relevancia que claramente dieron lugar
a una postura distinta, ¿ya? De ese favorecimiento prevalente a los militares en este caso. En este momento yo tengo varios, pero yo solamente voy a hacer mención de uno por los factores del tiempo, pero es uno de los casos que también dio cabida a la noción de un delito de carácter permanente y que hoy por hoy, que también es otra deuda que tenemos, nosotros no hablamos de desaparición forzada. El concepto válido a nivel internacional es desaparición forzada. Hablamos de un secuestro permanente. Por lo menos son, miren, son términos que solamente se aplican en el Estado chileno y esa es la deuda que definitivamente hay que sanar con prontitud. Y yo espero que ahora que se constituya una nueva carta política, de verdad exista lo que he dicho en muchas conferencias internacionales, en muchas conferencias nacionales que me han hecho invitación, y es una reforma al sistema judicial con urgencia. ¿Ya? Porque la visión del sistema judicial, la visión de un tribunal constitucional no puede ser solamente de miramiento o no puede ser solamente de casi como de un visor. El tribunal constitucional es un órgano de cierre, es un órgano de carácter con investidura judicial, con investidura de guardar la supremacía e integridad de la Constitución. Y el órgano y la Corte Suprema tiene la potestad como cabeza, como cúspide de este sistema judicial de dar lugar a sentencias que puedan corresponder, por supuesto, con el reconocimiento de esta justicia o con el reconocimiento de estas detenciones o desapariciones. El caso de José Julio Yaulén, espero estar pronunciándolo adecuadamente, y Juan Eleuterio Cheuquepán, ¿ya? Cheuquepán, espero estar acorde, que es el que tengo como memoria. Este fue un fallo del año de 1993 aproximadamente y trata precisamente el caso que descarta la prescripción, anula o no tiene en cuenta la ley de amnistía y por el contrario hace una imputación de secuestro permanente. De hecho, es uno de los grandes precedentes en el plano judicial chileno para establecer el secuestro como un delito permanente, entendiendo de que las personas estaban todavía desaparecidas y se seguía cometiendo o perpetuándose el ilícito hasta que éstas no aparecieran o hasta que sus cuerpos o restos o piezas óseas no aparecieran, que en ese momento claudica el delito de desaparición forzada o el delito de secuestro permanente. Ya deja de ser un secuestro permanente para, por supuesto, categorizarse o convertirse en un homicidio. ¿Ya? O en un asesinato, si queremos utilizar nuestro lenguaje un poco más informal. Ese fallo fue ratificado por la Corte Suprema ya en el año de 1994 y en segunda instancia, por la Corte de Apelaciones en el año de 1994 y por la Corte Suprema en el año de 1995. Entonces, luego viene a posteriori una segunda etapa que es la de 1998 hasta el 2006-2007, a donde ya evidentemente se da la inaplicabilidad de la ley de amnistía establecida ya por el cuerpo máximo normativo que es la Corte Suprema de Justicia y que de una u otra manera como que ya abrió la puerta definitivamente para que se presentaran todas las querellas en torno a los crímenes de lesa humanidad, como una muy conocida que nosotros vamos a ver cuando veamos los órganos pertenecientes al sistema de protección de los derechos humanos, que es la sentencia de Almonacid Arellano versus Estado de Chile, que vino a tener sentencia en firme en el año de 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que condena al Estado chileno a una suerte de restituciones mayores, enormes, y que al abrir esta puerta, la Corte Interamericana abrió la puerta de muchos, ¿no? Tenemos el caso de Pedro Poblete Córdoba, que también tuvo un rango de supraconstitucionalidad. Viene también el desafuero y procesamiento de Pinochet ya en el año de 1998. Bueno, decía el caso de Almonacid Arellano, el caso de Hugo Vázquez y Mario Supervi,
que también fue el primer caso de un ejecutado político en el cual se acepta la calificación de crimen de lesa humanidad con una relevancia única, porque ya teníamos, por supuesto, el antecedente de Almonacid Arellano y de la exigencia que hoy por hoy a veces los jueces desconocen esto, no lo quieren aplicar, pero esto no es de querer, esto es de una exigencia que ya ha sido reiterada en multiplicidad de ocasiones y es la aplicación del control de convencionalidad, o sea, la exigencia de imprimirle a las decisiones del orden judicial interno la concordancia o la coherencia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y el último periodo que también pudiésemos enfrentar, o la tercera etapa, si llamamos desde ese punto de vista, fue la que ya deviene del 2007 hasta la fecha, porque todavía esto es un proceso que no está concluso, esto es un proceso que está inconcluso todavía. Y bueno, tenemos la claridad de que en este gobierno, dadas las circunstancias, no vamos a sonar ni partidista ni mucho menos, ha tocado asumir una suerte de visiones o desafíos o temáticas distintas a las que pudiesen predicarse en orden como es el marco de la justicia transicional. Reitero, Punta Peuco nos indica todos los días que tenemos una deuda frente a las víctimas de la dictadura como tal. Entonces, en esta última etapa, los avances jurisprudenciales no han sido muchos, que eso es lo que se le critica o cuestiona un tanto a Chile en cuanto a esta tesis de la aplicación del secuestro permanente, entendiendo que hoy por hoy y ya por decisiones de la Corte Interamericana, y aquí no hablamos de secuestro permanente, sino de desaparición forzada, que realmente tiene una connotación de carácter internacional mayor, ¿no? En esta última etapa, claramente hay un obstáculo, sigue habiendo un obstáculo frente al cumplimiento de las sentencias en materia o derivadas de los procesos o hechos acaecidos en dictadura. No sé, pudiésemos tener en cuenta el caso de Luis Rivera Matus, que este fue un caso que tuvo un retroceso en el proceso de justicia transicional, pues estableció una prescripción parcial. Eso yo no lo entiendo y perdónenme, de verdad, no quiero sonar muy reiterativa, pero las prescripciones o son o no son, existen o no existen. Aquí no puede haber medias tintas. Entonces, hubo una rebaja de las condenas o de las penas impuestas a los condenados, accediendo en muchos casos a una suerte de beneficios oportunos, como es sanciones no privativas de la libertad. Entonces, eso realmente hace que uno se decepcione del sistema como tal, ¿no? El caso también de los hermanos Vergara Toledo, que fueron quemados, incendiados. La Corte Suprema en el año de 2010 aproximadamente estableció que la investigación realizada en dictadura por la justicia militar fue un mero simulacro del juicio y que afortunadamente le da cabida a hacer una reapertura de la investigación como tal. Ya eso, digamos que por los factores de tiempo, como en uno de los contextos históricos, de todas maneras, tenemos un legado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la justicia transicional viene a ser un esfuerzo ex post, posterior, de reunir todas las experiencias acaecidas, inclusive desde las familiares de la víctima, desde el gobierno, que fue lo que intentó hacer Francisco Cox cuando hizo parte de la comisión que fuese a investigar la desaparición forzada del caso de Ayotzinapa en México, y que si el gobierno o si el Estado no presta la ayuda requerida por las comisiones internacionales en materia de derechos humanos, va a ser muy complejo armar este rompecabezas, porque en el fondo la justicia transicional es la armadura de un rompecabezas. Para enfrentar precisamente los legados de las violaciones masivas de los derechos humanos que surgieron en la dictadura. La categoría de justicia transicional nace en transiciones de la dictadura a la democracia, en estados que se entiende que son estructurados, que son consolidados,
pero que claramente para la llegada a la democracia anteriormente tuvieron que haber pasado por una suerte de conflictos rupturables, rupturables en materia de institucionalidad, ¿no? Ya, bueno, tenemos referentes como Argentina, que se llevó a juicio a los miembros de la Junta Militar y fueron sometidas a penas severas. Ayer lo conversábamos con mi profesor Álvaro Villanueva. Bueno, ustedes saben que yo estoy ya culminando un máster, y una chica que es argentina decía que la dictadura en Argentina duró aproximadamente entre 7 y 8 años, pero que verdaderamente fueron penas muy, muy severas y que solo hasta el día de hoy todavía están pagando ellos, y que le sorprendía que en Chile casi que el monumento de Punta Peuco fue eso, un monumento a la odalía de la impunidad. Entonces, me hizo mucho sentido, ¿no? Me hizo mucho sentido. Lo mismo pudiesen decir en el caso de Colombia, ¿no? Que nos toca sentarnos en el Parlamento con miembros miembros de la FARC, pertenecientes a la Fuerza Revolucionaria, y miembros que de una u otra manera cometieron crímenes de lesa humanidad. Bueno, hoy por hoy, en la Justicia Especial para la Paz, estaban la semana pasada, yo sigo estando vinculada como asesora externa en asuntos de derechos humanos con la Fiscalía, y que claramente escuchábamos las grabaciones de los reclutamientos ilícitos y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en menores de edad. Bueno, muchas niñas fueron reiteradamente violadas en las filas de las FARC, ¿no? Entonces, en Chile no se pudo hacer juicios porque fue una transacción pactada, hubo una amnistía. Se crearon las comisiones de la verdad, que en este caso son Valech y Rettig, pero no fueron funcionales, no fueron efectivas. Claro que Brasil es mucho más displicente y claramente ni siquiera hubo esta conformación o necesariedad de justicia transicional. El surgimiento de la justicia transicional, digamos que se viene implementando desde el año 2004, cuando ya se logra contextualizar o conformar o consolidar todo este sistema organizacional en materia de derechos humanos, que ya existe, por supuesto, la creación del Pacto de San José de Costa Rica, y con ello, por supuesto, al marco de la OEA, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También ya está creada la CPI al marco del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, y que de una u otra manera ya se ve esta exigencia de dar lugar a la eficacia verdaderamente de la justicia como tal. Entonces, ya lo habíamos conversado, parte de la existencia de legados de violaciones masivas y graves a los derechos humanos. No se parte de una situación de normalidad democrática, por el contrario, el partir o el inicio de la justicia transicional es de una situación muy conflictiva, y por esas razones que lo hace tan dificultosa su implementación. Pero una vez asentada o una vez sentada en la mesa de diálogo entre las partes involucradas, pues ya logra tener una mayor visual. Se necesitan múltiples herramientas para enfrentar estas violaciones. No son idénticas a las del derecho penal internacional, que son aquellas que se dan en conflictos de guerra, pero que tienen elementos similares, pues pueden ser judiciales y extrajudiciales, ¿no? Extrajudiciales, como lo que sucedió con Chile, que es una transacción pactada, y que en el fondo, pese a que está amparada por una ley de amnistía, fue un pacto que hicieron las fuerzas militares o las fuerzas armadas. Y judiciales, el caso más ejemplar es el de Colombia, que se avala por parte del Estado y que tiene inclusive un visor o una auditoría por parte del contexto internacional. Recuerden ustedes que en los acuerdos para la paz o en los acuerdos de justicia transicional, como también se le han conocido, estuvo presente en Cartagena de Indias el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una ceremonia que, la verdad, yo a veces siempre lo dije cuando era fiscal, muy adelantada, porque recuerden ustedes que el presidente de la República, en aras de hacer este proceso más transparente aún, lo sometió a referendo, o en este caso a referendo popular. Nosotros tenemos muy marcados los mecanismos de participación democrática,
y el pueblo dijo que no estaba de acuerdo con los acuerdos para la paz y tocó refrendarlo forzosamente a través del Parlamento, entendiendo que el Parlamento o el Congreso es un ejemplo o un origen del poder constituyente originario, ¿ya? El pueblo. El pueblo le traslada esa funcionalidad al Congreso como tal. Entonces, claro, aquí se vio el forzar y es la razón por la cual hoy por hoy se ha creado la JEP y es la razón por la cual hoy por hoy estos caballeros están sentados como parlamentarios en el Congreso de la República con una suerte de curules o escaños. Bueno, que claramente la justicia transicional lo que busca es la verdad, la justicia y la reparación, tienen derecho a reconstruir la vida, a actos de no repetición, y que claramente la justicia transicional está asociada a los deberes y a los propósitos, ya sea normativos principalmente, que debe tener los estados para poder satisfacer estos tres elementos de verdad, justicia y reparación como tal. Bueno, debe buscar propósitos para consolidar el Estado social de derecho, en este caso el Estado de Derecho, y lograr la reconciliación. Se hace en circunstancias difíciles porque ustedes sabrán que durante la dictadura el Parlamento no existió. Existió, por supuesto, el alero de un poder ejecutivo enmarcado dentro de la conceptualización de la Junta Militar, Junta de Gobierno, los deberes normativos que debe respetar la justicia transicional se encuentran en el ámbito internacional. Reitero el ejemplo disímil o el ejemplo que tiene Colombia y que nos llevó, por supuesto, al conflicto armado interno de la existencia del bloque de constitucionalidad, de la importancia de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos sean obligatorios y sean como una forma integrante o extensión de la normativa interna de cada Estado, y que es lo que esperamos que pueda suceder en Chile, que los tratados internacionales no son como una suerte de mirada hacia lo lejos, sino por el contrario, son la fuente directa que perfilan y moldean la normativa interna de cada Estado. Los estándares normativos ya también los hemos visto, que circundan, por supuesto, en estos tres elementos de verdad, justicia y reparación, y actos de no repetición frente a la aplicación de la justicia transicional. Las herramientas que vienen a ser como los instrumentos son las amnistías, son los juicios, también pudiésemos mencionar como el Tribunal de Nuremberg, los mecanismos especiales de verdad que están en el marco o en la implementación de comisiones especiales de la verdad, los programas masivos de reparación que ubican o contextualizan programas de resocialización y reintegración, en el caso del conflicto armado interno para las personas que se encontraban al margen de la ley, y en el caso de los procesos dictatoriales, mirar la manera que en el fondo, como les digo, yo no estoy en desacuerdo con la ley de amnistía, estoy en desacuerdo con la visual de aplicación que se le dio a la ley de amnistía. Ya porque aquí hay una suerte de concesiones en cuanto a la dosificación punitiva o a los punibles que se deben ejecutar en el marco de justicia transicional, que quizás no van a tener la severidad que se pretende, por supuesto, si estuvieran al marco de la justicia ordinaria, pero que sí de una u otra manera la sociedad reclama justicia. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando se implementen los programas de reparación. Y los programas de depuración que están al marco de cada uno de los ministerios, sobre todo del Ministerio del Interior, de las cancillerías y de, por supuesto, de la cabeza presidencial, que de una u otra manera la no repetición debe ser una política de Estado por parte de los Estados como tal. Bueno, las tensiones que dieron marco de aplicación a la justicia transicional en Chile ya la habíamos visto, que son las comisiones de la verdad, en particular en tratándose de las comisiones RETIC y VALEC, la necesidad de un enfoque holístico frente a la justicia transicional, y es de que el enfoque holístico es, después de que exista un legado de violaciones masivas de los derechos humanos, el enfoque fundamental debe ser reparar integralmente y de manera proporcional el daño a todas las víctimas, pero aún más el enfoque holístico se materializa en esclarecer todo lo que sucedió, ya que a veces se hace un tanto imposible
por las colaboraciones o por los pactos que se han tratado, esto en materia, sobre todo el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas. Los principios que se desprenden de la Ley de Justicia y Paz o de las justicias transicionales como tal, que también se le conoce en otras latitudes como la justicia y paz, porque es aquí lo que se busca es que el país se incorpore en una suerte de negociación y en una suerte de estabilización del orden institucional como tal. Bueno, tenemos por supuesto la especialidad, tenemos por supuesto la temporalidad. Las justicias transicionales no permanecen no permanecen por toda la vida, son por un momento y por un tiempo determinado. Eso también es, como es política de Estado, debe darse lugar, por supuesto, entre el consorcio que existe entre el Estado y, por supuesto, el Poder Judicial, en este caso, que va a ser el encargado a través ya sea de la creación de una nueva jurisdicción o la creación de algún tipo de dependencia o de algún tipo de jurisdicción puntualmente, para efectos de que puedan juzgar este tipo de causas, ¿ya? La especialidad, por supuesto, la justicia transicional es una justicia que solamente investiga y juzga a determinadas personas y a determinados delitos. Los enfoques diferenciales, que dentro del universo de las víctimas hay algunas que tienen más vulnerabilidades que otras, sobre todo si se les suma, además de la victimización, ojo con revictimizar a la víctima, sobre todo en los interrogatorios que van a dar lugar, por supuesto, a la aplicación de la justicia transicional y a la verdad, justicia y reparación. Reparación, que tenga un enfoque totalmente transformador. Lo que se busca al final de la justicia transicional es el establecimiento también de políticas públicas que estén encaminadas al desarrollo y a la satisfacción de esos derechos sociales que fueron cercenados con la aplicación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional siempre va a ser el reconocimiento de las víctimas, siempre el epicentro va a ser ellas. La construcción de confianza entre los ciudadanos significa que ninguna medida que tome la justicia transicional vaya en contra de la reconstrucción de la confianza ni de ningún otro principio que esté amparado, en este caso, en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Carta Política, de nuestra actual Carta Política, y en el caso del artículo 19, que viene a ser como la suerte de las garantías constitucionales que están inmersas en el Estado chileno. La confianza institucional, por eso aquí también se cuestionó mucho el proceso colombiano, porque hubo un forzar a través de un referendo plebiscitario en el órgano del Congreso, ¿ya? Casi que se desconoció lo que el pueblo había mencionado o manifestado en este caso. Algo inesperado por lo demás, no se esperaba, esa fue la verdad. La confianza institucional, en la cual se incluye seguridad jurídica. El Estado debe tener unas garantías básicas para que las víctimas de estos delitos de lesa humanidad, como eventualmente no las pudo proteger, porque es el Estado quien protege como garante de los derechos humanos, ya ustedes deben saberlo, ahora es deber de él reparar y reintegrar a estas víctimas. Y el fortalecimiento del Estado de Derecho, que no es más que el impulso del respeto de la ley y la democracia como tal. Y con esto, señores, digamos, ampliamos un poco brevemente, por supuesto, el rango de la justicia transicional, entendiendo de que no hay todavía avances estatales, sobre todo en lo referido a la memoria y a la verdad, y que de una u otra manera, en el plano judicial, permítanme decirlo ya para cierre, la tónica no es uniforme, y eso es lo que más nos preocupa, ¿ya? Imagínate que después Pinochet queda como comandante del ejército, casi vitalicio, y luego como senador vitalicio. Eso nos dice, por supuesto, de esta transicionalidad que yo pudiese decir que no fue exitosa. Lamentablemente, no fue exitosa, pero que afortunadamente familiares como el caso de Monacida Arellano dio un giro forzosamente y claramente la Corte Interamericana casi que le obliga al Tribunal Constitucional a asumir una postura en esta materia como tal. Y lo que buscamos hoy por hoy son jueces de carácter progresista, esa es la verdad.
y que lamentablemente todavía en el tiempo a veces nos cuesta, pero que en algún momento va a llegar, con toda seguridad va a llegar, y que lo que más yo puedo rescatar y observo cada vez que voy a Santiago, me gusta incorporarme en los museos. Hoy por hoy, pese a todo, pese a la existencia de una ultraderecha, se busca mantener viva la memoria histórica y que se avance en estos aspectos de justicia y sobre todo en el cumplimiento de la política de derechos humanos en el plano internacional y local. Me faltó la breve explicación que da Claudio Nach, profesor de la Chile en materia de justicia transicional, muy adecuada, sobre todo en temas de gestión estatal, pero bueno, se las voy a colgar, por supuesto, en el campus virtual. Vamos a ver si lo puedo también colgar un poco acá el link para que ustedes también lo puedan observar. Vamos a colocarlo aquí. Y con eso, pues, por supuesto, hubiéramos cerrado. Bueno, hoy no deje hablar. Por favor, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud sobre el tema de justicia transicional? Que viene a ser el complemento, por supuesto, de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Gladys, ¿alguna pregunta? No, profesor. Profesora, disculpe, buenos días. Muy buenos días, Gladys. No, yo luego, después de toda la asignatura, trato de leer todo el material. Claro, que no es menor, Gladys. La verdad, yo trato de ser muy abreviada, pero, sí, pero aquí hay una suerte de elementos que todavía hace falta cuestionar, ¿no? Y que todavía estamos pagando, digamos, una factura de cobro que no hemos podido saldar del todo. ¿Ya? Bueno, nada, como siempre, el profesor que me sigue, siempre ustedes llegando un poco tardíos. Bueno, nada, por favor, Mónica, escríbeme al correo, se hace muy urgente para efecto de dejar a saldo esa nota. Y reitero, el trabajo se entrega el día 9 de diciembre, no el 26 de noviembre. Este fin de semana ustedes van a recibir la rúbrica de trabajo escrito y la rúbrica de trabajo oral y haciendo puntuación en cómo deben surtir esa grabación que después deberán subir al link de YouTube para podérmelo hacer llegar, ya para efectos prácticos y porque por factores de tiempo no alcanzamos a sustentarlo vía sincrónica. Pero todas esas indicaciones, que es como la segunda parte de indicaciones, serán dadas este fin de semana para efecto de que también ustedes tengan casi un mes para la realización de la misma. Espero trabajos de calidad. Si tienen dudas, preguntas, está el espacio abierto, tanto por vía de Manuel, que es nuestro vocero, o como por vía de correo institucional, que yo también lo observo. Bueno, chiquillos, nada. Bonita mañana, que tengan una buena jornada y cuídense. Chao, chao. Gracias a usted, muy buenas clases, profe, gracias. Espero tu correo, no me lo voy a pasar de este fin de semana. Hoy día se lo envío, señorita, no se preocupe. Gracias, Mónica, muy amable. Muy amable, gracias. Chao, chao. Bellísima mañana, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, profesora. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme también para ti y los tuyos. Muy amable. Para usted también.